Senador Germán Blanco, citante también a este debate, y iniciamos después de su intervención con el Gobierno Nacional. Muchas gracias, presidente. Presidente, el ánimo... ¿Cuántos minutos necesita, senador? Yo creo que no más de 10, y si me demoro 12, usted me trata, 10 minutos como a los demás citantes. No, presidente, el ánimo no es volvernos repetitivos. Acá hay una información y unos datos que conocemos y que pues no vale la pena repetirlos, más sí tenerlos presentes. Yo quiero hacer énfasis en 5 aspectos, no sin antes felicitar a los compañeros citantes. A mí me parece que estos temas son muy álgidos y deben ser de la agenda permanente del Congreso de la República, y no una agenda ajena o casual, sino una agenda transversal en el dinamismo de todos los temas que vienen acá. También agradecer la presencia de 2 ministros. Es que no es fácil encontrar 2 ministros en un debate de control político en el Congreso de la República, y otras entidades que están representadas en otros funcionarios. 5 aspectos, presidente. El primero, este es un debate de control político, y como tal lo que hay que hacer también es unos cuestionamientos al gobierno nacional, al gobierno de turno, más allá de la enseñanza misma que también nos sirve y que con ella se ejemplariza en la vivencia permanente en los territorios donde estamos. Pero es el gobierno el que tiene que venir acá a responder las inquietudes que nosotros tenemos y que van más allá de unas preguntas que se respondieron en unos cuestionarios que juiciosamente estudiamos, ministro y ministra. Primera inquietud: legalización de la comercialización del cannabis. Por 10ª vez, y tal vez me quedo corto, se vuelve a presentar el proyecto en el Congreso de la República. Como quien dice, hasta que los cansemos. Por 10ª vez. Ya está en los órdenes del día de la Comisión Primera Constitucional Permanente de Senado, que a mí me corresponde presidir, y que en las garantías que tengo que entregar, ahí está en el orden del día para la discusión. Pero es que eso tiene unos responsables directos, y ese sí que es un tema transversal con este debate de control político. Y los responsables directos son los congresistas que como senadores o representantes han firmado la presentación del proyecto repetitivamente. Y ahí les asiste una responsabilidad, porque tienen hijos en formación, en instituciones educativas, sus vecinos y sus electores, a los que van a tocarle la puerta y a los que les hablan desde las tarimas para que voten por ellos, en las listas cerradas y en las listas abiertas. Entonces, señor ministro, usted también es corresponsable de la presentación del proyecto, porque ese proyecto por muchos años se presentó por congresistas, porque no lo avalaron los gobiernos, pero este gobierno está presentando ese proyecto. Y usted, señor ministro, responde de manera directa por la legalización de la comercialización del cannabis, y está demostrado que el consumo se incrementa con la legalización. Y acá estamos hablando de jóvenes, y yo enseguida le voy a mostrar unas consecuencias en el aprendizaje de esos jóvenes. Usted, señor ministro, funge de coautor, usted funge de defensor, usted está allá sentado en la Comisión Primera diciéndole al país que en representación del gobierno, este gobierno quiere legalizar el cannabis, la comercialización, las mafias de la comercialización en Colombia. Y eso no se nos puede perder del debate de control político. Más allá de las consecuencias, todo tiene una causa, y esa es la causa directa, la que este gobierno le está presentando al país. Señor ministro, las cárceles están hacinadas. Usted hace esfuerzos ingentes para que las cárceles se deshacinen. Entonces nos presenta proyectos de ley para que existan causas menores, para que existan algunas circunstancias de atenuación, para que en la función judicial del Estado lo entiendan, y entonces la situación carcelaria no sea tan intramural, sino que se nos vuelva tal vez extramural en algunas causas.
Ministro, la rama judicial le reclama todos los días que hay una congestión judicial impresionante. Y entonces ustedes dicen, bueno, creemos los juzgados de descongestión. Paralelo a eso, unas jurisdicciones nuevas y especiales tratando de descongestionar las que hoy existen. Hablo de la jurisdicción agraria, por ejemplo. Ministro, el tejido social está deteriorado en Colombia. Lo acaban de demostrar los compañeros y lo vivimos todos. Lean y vean noticias. Todos los días las noticias son sobre la destrucción del tejido social en Colombia. ¿O a quién están felicitando? Felicitamos a Luis Díaz por el gol, pero están secuestrando a su papá. Y eso es deterioro del tejido social. Bandas criminales que venden a grupos al margen de la ley, que se ufanan de decirle a Colombia que son pobres y que necesitan esa forma y que el gobierno conesta con que eso exista. Gravísimo. Esos son los debates de control político que nosotros tenemos que hacerle al gobierno, a los gobiernos de turno. Y esa es la función legislativa del Estado. Segundo aspecto, señor presidente, las cifras y los presupuestos en programas y proyectos que nos tiene que entregar el Ministerio de Educación acá y la transversalidad con los demás ministerios. Este presupuesto para el año 2024 es el más grande y más alto en la historia del Ministerio de Educación, 57 billones aproximadamente, de los 502 billones de pesos que tiene el presupuesto. ¿En qué se van a invertir en lo que tiene que ver con formación integral? ¿En qué se van a invertir con estos temas que tienen que ver con el consumo de esas sustancias en los entornos educativos? ¿Cuáles son los proyectos y los programas? Porque ahí viene el tercer aspecto, ministra. En Colombia se conocen en los últimos años 3 grandes estudios, y la doctora Karine hizo alusión a uno de ellos con las gráficas. Hay un cuarto en el año 2022 del que todavía no se conocen los resultados. O sea, ¿qué está haciendo este gobierno en esos estudios para solventar con presupuestos en proyectos y programas las necesidades que surgen en ese observatorio de drogas que hizo, señor ministro de la Justicia, esa entidad que está escrita de alguna forma a ustedes? El presupuesto es el más alto de la historia y nos tienen que responder en estos debates en qué se va a invertir. En lo que respecta al debate de control político, y si estamos hablando de transversalidad y estamos hablando de formación integral, eso sí que nos interesa dónde están los programas. Porque, tercer aspecto, no hay una política en Colombia que articule al Ministerio de Educación, a las secretarías departamentales y municipales y a las autoridades policivas. Lo que hay son circulares, lo que existen son oficios que ordenan o que buscan integrar para casos específicos, situaciones específicas, pero no hay política pública. No existe en Colombia una política pública de integración de las autoridades del Ejecutivo y policivas y de la función judicial del Estado que permita que se conozca en ese proceso de política pública cómo podemos solventar la necesidad. Cuarto aspecto, el acompañamiento en docentes orientadores. Mire, ministra, 12.600 colegios en Colombia, de los cuales 8.200 son públicos, pero existen 6.005 docentes orientadores, según estas cifras de ese estudio. Hay más de 2.000 colegios de los 12.000 públicos que no tienen esos docentes orientadores que acompañan los procesos. Cualquier denominación tengan, psicoorientadores, psicólogos, yo no creo que hasta la psiquiatría podamos llegar, pero existen las profesiones específicas para eso. ¿Qué hace el Ministerio de Educación en eso? Estamos hablando de educación pública, porque obviamente en la educación privada también existen unas falencias importantes, porque no basta con tener el psicoorientador si no hay una política pública que integre a la institucionalidad para que se sientan beneficiados los niños, los adolescentes y el entorno escolar. Quinto, los aspectos que yo mencionaba, ministro y ministra, que tienen que ver con la legalización, no los podemos perder de vista, compañeros. Los estudios existen y esto está sobrediagnosticado. Acá ninguno de nosotros vino a inventar absolutamente nada.
Ya las academias nacionales e internacionales, las universidades, los esfuerzos que se hacen a veces desde la institucionalidad pública también, nos demuestran los efectos poderosos que tiene en el cerebro de los jóvenes el consumo de sustancias alucinógenas. Sustancias que había tuvo uno de los compañeros en mencionar y que superan el centenar por las drogas sintéticas y que adquieren unos nombres especiales que no vienen a colación y que se consiguen con una facilidad en los entornos y que vienen en unas presentaciones que parecieran a veces para los pequeños y para los adolescentes que la presentación no representa ningún riesgo, pero lo tiene todo. A nosotros nos ofrecen y vemos en escenarios ya con mucho más frecuentes los dulces, por ejemplo, que se producen con alucinógenos y que parecieran ya ser parte del paisaje, pero que definitivamente tienen que estar regulados por esas autoridades de control y por las autoridades educativas. Dicen los que conocen del tema, en las cifras de la Asociación Americana de Pediatría y de la Institucionalidad Nacional en las revistas científicas, que las causas en la adolescencia inicial y que se ven reflejadas en la adultez causan en esas personas con el consumo de alucinógenos dificultad para pensar y para resolver problemas. Y estamos hablando del entorno educativo. Dificultad para pensar y para resolver problemas. Problemas en la memoria y en el aprendizaje. Mala coordinación física y de tiempo de reacción, señora ministra. Dificultades para enfocarse y mantener la atención. Y puede, obviamente, con todo eso, más que puedes, es obvio, se perjudica el rendimiento escolar. Esas son las respuestas que los congresistas citantes estamos esperando. Que el debate de control político permita y genere una expectativa que se pueda cumplir en el tiempo, con proyectos y programas reales, más allá del diagnóstico que ya existe y se conoce. ¿Para dónde va el gobierno Petro en los 2 años, 9 meses que le restan? Que parecen ser mucho, pero que terminan también siendo muy poco. Este gobierno empieza a tener el sol a las espaldas. Basta con recordarle a los compañeros que hace 15 días hubo elecciones locales y regionales. Al otro día, todos nos levantamos en Colombia pensando en las elecciones de Congreso y de Presidencia de la República. Por lo menos a mí me pasó y a los que me rodean. Creo que a ustedes también. O sea, si tenemos el sol a las espaldas, ¿qué le vamos a entregar y qué le vamos a dejar al país? Y no puede ser el retrovisor de lo que dejaron de hacer los otros. Porque si tenemos un presupuesto como este, ¿cómo lo vamos a reflejar en los programas y en los proyectos? ¿Y qué le vamos a dejar a las generaciones del hoy para el mañana? Ah, perfecto, dirán otros, le vamos a legalizar el cannabis. Pues allá en esa comisión primera, donde generamos garantías, posiblemente tengan los votos. Acá volvemos y nos vemos en la plenaria con el proyecto. Muchas gracias, presidente. A usted, senador, por el buen